Hola a todos, bienvenidos a este live webinar dentro de los 20 años de guía infantil. ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros. Yo soy María Machado, estoy aquí un mes más con vosotros y a mi lado hoy tenemos a María Ángel Moreno. Hola María Ángel, ¿qué tal estás? Hola María, ¿cómo estás? Buenos días desde acá y buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de dónde se esté conectando. Ujú. Buenos días a todos, Un buenas gusto. tardes. De hecho, contadnos desde dónde nos estáis conectando, que os queremos conocer a toda la gente que está viéndonos. Idnos escribiendo el país desde el que nos estáis viendo. Bueno, os queríamos contar una cosa. Estábamos un poco temerosas de a ver si íbamos a poder hacer este live webinar, porque bueno, parece que el tiempo va en nuestra contra. En España tenemos un calor horrible, pero bueno, soportable. Y cuéntanos, María Ángel, tú, ¿cómo tienes por ahí el tiempo? Bueno, el tiempo está, anoche hubo tormenta eléctrica y ahorita está lloviendo otra vez. No con tormenta, pero está lloviendo. Sí, os contamos esto porque nos está dificultando un poco las conexiones. Entonces, si en algún momento veis que el sonido, la imagen se nos descoordina, se nos va, paciencia, por favor, os lo agradecemos muchísimo. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a poner toda nuestra intención, toda nuestra ilusión, nuestra esperanza en que este live webinar salga bien porque lo hemos Claro que sí. preparado con mucho cariño. Pero bueno, vamos a tener paciencia y vamos a cruzar los dedos para ver si el tiempo nos acompaña y no nos estropea la conexión. Claro Bueno, que sí, toda la energía positiva. eso es. María Ángeles, cuéntanos un poquito, María Ángel, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu especialidad, sobre en qué trabajas actualmente, qué es lo que más te gusta de tu profesión. Excelente. Bueno, yo soy médico pediatra venezolana, apasionada por la salud infantil, por la alimentación infantil. Yo soy asesora de lactancia materna por la Universidad del Zulia y soy asesora de alimentación complementaria por CELACMA. Sí. Ujú. Y bueno, dedicada a la salud infantil, sobre todo lo que más me apasiona es la puericultura. Yo soy pediatra puericultor y la puericultura es todo lo que tiene que ver con ese niño sano, esa educación en salud, ¿no? De prevenir las enfermedades, no esperar a que el niño esté enfermo. Todo lo que es la prevención, el cuidado diario del niño sano, no solo en la alimentación, obviamente en todos los aspectos emocional y hasta espiritual. Entonces me encanta todo lo que es la prevención para evitar, bueno, a que lleguen todas las enfermedades, que algunas son inevitables, como los catarros, pero hay muchísimas que sí se pueden ir con una adecuada, sobre todo alimentación y otros hábitos de vida. Ujú. Ya os habréis dado cuenta, ¿no? Que era María Ángel la persona que teníamos que tener hoy aquí en nuestro live webinar sobre alimentación de bebés en el primer año de vida, por toda su formación, por toda su experiencia en este campo. No habíamos hecho ningún live webinar enmarcado en estos ciclos de live webinar que estamos haciendo por los 20 años de guía infantil. No habíamos hecho ninguno sobre la alimentación, era un tema pendiente que nos habéis pedido mucho. Nos hemos centrado en este caso en el primer año de vida, ¿no? Vamos a hacer un poco una distinción de 0 a 6 meses y a partir de los 6 meses hasta el año. Y bueno, os contamos un poquito cómo va a ser este live webinar, como siempre. Primero vamos a dejar que María Ángel nos cuente todo, nos dé algunos consejos, resuelva algunas dudas que ya nos han ido llegando durante toda esta semana. Y vosotros podéis poner mientras todos los comentarios, todas las preguntas, sugerencias que tengáis en los comentarios, porque luego os emplazo a quedaros hasta el final donde vamos a ir resolviéndolas todas. María Ángel irá pasando por una y las iremos respondiendo todas para que no quede ninguna duda al respecto de este tema. Así que os invito a quedaros hasta el final de este live webinar. Y María Ángel, pues si quieres empezamos ya con la teoría, con todo lo que nos hemos preparado sobre la alimentación de 0 a 6 meses y de 6 meses a 12 meses. ¿Estás preparada? ¿Estás lista? Claro que sí. Pues cuando tú Estamos listas. quieras, cuando tú quieras. Excelente. Gracias, María. Bueno, agradeciendo a todos los que están acá conectados. Es un gusto para mí. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, que es la alimentación durante el primer año de vida de nuestros bebés. Eh,
la importancia de este periodo durante el primer año, de sentar esas bases de hábitos alimenticios para garantizar un desarrollo y crecimiento óptimo de nuestros niños es fundamental, ¿no? Y vamos en este momento a sentar esas bases para esos hábitos que van a estar presentes en el futuro para nuestros niños y de esta manera vamos a prevenir muchas enfermedades crónicas como vamos a ver más adelante. Entonces, súper importante. Voy a colocarme mis lentecitos. Ok. Vamos a comenzar eh, hablando sobre la importancia, sobre todo en cuanto a la prevención de las enfermedades. Bueno, hay muchos estudios, es importante destacar que esto no es un comentario de familiar o de vecindario, no, esto tiene evidencia científica, hay estudios que demuestran que una adecuada alimentación equilibrada, en donde predominen los alimentos de origen natural y no alimentos procesados durante la primera infancia, desde que el bebé cumple la edad para iniciar los alimentos complementarios, esa correcta alimentación va a prevenir lo que le estaba comentando previamente, enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, el asma también y enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Esto va a ser un regalo invaluable que vamos a darle a nuestros bebés desde pequeños, porque bueno, vamos a programar, por decirlo de alguna manera, su salud en un futuro, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo que de manera natural y a través de la alimentación. Entonces es muy importante, eso ya está estudiado, ya está evidenciado y cada día salen más estudios sobre el beneficio para la prevención de las enfermedades crónicas en nuestros niños. Haciendo una contraposición a eso, ¿no? Una alimentación alta en alimentos procesados o en azúcares tempranos, ¿sí? Trae consigo el riesgo de desarrollar estas enfermedades, también, no lo mencioné, pero también la caries dental, que no solamente afecta a nivel odontológico a nuestros bebés, sino que puede tener complicaciones incluso severas como meningitis, ¿no? Porque, bueno, hay migración de las bacterias que están a nivel bucal hacia el sistema nervioso. Entonces, podemos garantizar una salud óptima en nuestros niños a un futuro si sentamos esas bases durante este primer año tan importante. Bueno, con respecto a el inicio de la alimentación, es importante a los niños desde el nacimiento hasta ese primer año de vida, alimentación óptima y segura, ¿sí? Óptima en nutrientes y factores inmunológicos para fortalecer esas defensas y segura, que sea de una fuente segura, en una primera instancia la lactancia materna o fórmula y en una segunda instancia cuando ya estén preparados una alimentación complementaria con alimentos seguros y que provengan de fuentes seguras que no vayan a estar quizás de repente contaminados o a la hora de realizar la preparación de los alimentos que sea una preparación segura. Es muy importante eso. Con respecto a la lactancia materna, yo aquí voy a detenerme un buen tiempo porque es tan importante esa primera alimentación que recibe nuestro recién nacido una vez que nace, ¿no? De hecho, existe algo que se llama la hora dorada, que es esa primera hora de nacimiento del bebé desde que sale del útero, del vientre materno,
esa primera hora es tan importante el método como es alimentado, ¿no? Entonces, podemos decir que la leche materna es el alimento más completo, más adecuado para que un bebé sea alimentado. Provee tanto los nutrientes necesarios, proteínas, carbohidratos, grasas, como las vitaminas y factores inmunológicos que no los contiene ninguna otra leche. ¿Sí? Sí es cierto que, bueno, más adelante vamos a conversar sobre la lactancia artificial y la lactancia mixta, que es una opción en el caso de que no se pueda dar leche materna, pero la lactancia materna es fundamental. Es una leche súper completa y es importante saber que la leche materna se va adaptando a las necesidades de nuestros bebés. Es decir, en un principio tiene unas características de composición de proporción de carbohidratos, grasas y proteínas, y a medida que el bebé va creciendo, la leche materna se va adaptando a las necesidades tanto de calorías como de nutrientes de nuestro bebé. Entonces es una leche perfecta. Otro de los beneficios súper importantes es el fortalecimiento del sistema inmunológico. Tiene factores, células vivas, glóbulos blancos, anticuerpos y otras sustancias como por ejemplo la lactoferrina, que está comprobado que previene las principales enfermedades de la infancia o las más frecuentes como las neumonías, las diarreas y la otitis media aguda. Entonces, es increíble cuando un bebé está alimentado con leche materna, se enferma mucho menos, ¿sí? Y esto lo vemos en la práctica, eh, es, es muy satisfactorio ver que tanto el crecimiento y desarrollo van adecuados y es un bebé que se enferma mucho menos. En la parte del vínculo afectivo que genera el acto de amamantar, bueno, es algo, un beneficio añadido, y no por mencionarlo de último es menos importante, porque es un bebé que crece prendido a ese seno materno, eh, con un apego positivo hacia su mamá, con un sentimiento de autoestima, de sentirse querido y genera un vínculo afectivo con su madre muy importante para el desarrollo emocional de nuestros niños. Entonces ese es otro de los beneficios. Hay beneficios también para la madre. Está demostrado que amamantar previene el cáncer de ovario. ¿Sí? Hay beneficios ecológicos porque también ayudamos al planeta en el ahorro de agua, en el ahorro de energía cuando damos lactancia materna. Y bueno, contribuimos también a menos contaminación porque no hay biberones, no hay plástico, no hay latas de fórmula. Sin embargo, bueno, como les comenté, la fórmula es una opción cuando la lactancia materna es imposible por múltiples motivos. Importante saberlo. Podemos decir que cada bebé es único. Eso es importante también. Si bien ya les comenté que la lactancia materna es el alimento ideal, existen situaciones en donde la lactancia materna puede estar contraindicada. Por ejemplo, en madres portadoras de HIV es una contraindicación absoluta para lactar. Y hay otras ocasiones en donde la lactancia es imposible por otras causas menores o simplemente porque mamá no desea amamantar. Es muy importante eso y en ese caso los pediatras que somos pro lactancia generalmente debemos tener mucha empatía, ¿no? Hay veces que la mamá simplemente no quiere y bueno, siempre tratamos de explicarle los beneficios y ayudarlas. Es muy importante ese acompañamiento de quizás la causa de no querer amamantar es porque tienen dolor al amamantar, porque no hay un buen agarre. Entonces es importante ayudarlas a encontrar ese motivo y a solucionar ese motivo por el cual no quieren amamantar. Pero lo más importante es que cada bebé y cada mamá, cada familia es única y el bebé necesita una alimentación adecuada. Cuando no se puede dar lactancia materna, bueno, la fórmula es una segunda opción que contiene nutrientes necesarios también para el crecimiento, nutrientes adecuados, es un método seguro
y es importante que sea una fórmula recomendada por su pediatra porque cada niño es diferente. Entonces tiene que estar recomendada en base también a la edad gestacional, si es un bebé prematuro de bajo peso, si no es un bebé prematuro, si es un bebé con una alergia quizás a la proteína de leche de vaca o con una intolerancia a la lactosa, o si tiene alguna condición de base que tengamos que indicar una fórmula especializada. Y también en cuanto al el método de preparación, la cantidad adecuada para el bebé, es importante que si la madre por algún motivo va a alimentar a su bebé con lactancia artificial o con fórmula, sea de igual manera asesorada y encaminada por su médico pediatra o por un especialista en lactancia materna. Con respecto a la lactancia mixta, sí, la lactancia materna es, como les mencioné anteriormente, el método de alimentación que recomiendan las principales sociedades científicas de pediatría a nivel mundial, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, tanto la Sociedad Española de Pediatría como la Academia Americana de Pediatría, recomiendan que es el alimento ideal para el bebé desde el nacimiento hasta los 2 años y luego puede hacerse lactancia prolongada después de los 2 años si la mamá y bebé lo desean. Eh, Sería la manera ideal, ¿no? Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, sin la introducción de, de otros alimentos, ni siquiera de agua, ni de otras sustancias hasta los 6 meses. Esa sería la lactancia materna exclusiva. Luego la alimentación artificial o lactancia artificial con fórmula, como ya les mencioné, sería un bebé en donde por algún motivo no se puede alimentar con lactancia materna. Bueno, lo ideal es que se alimente con una fórmula adecuada, adaptada para la edad del bebé, en este caso una fórmula de inicio de 0 a 6 meses, exclusivamente también. El hecho de que tome fórmula o lactancia artificial no, esto no amerita el bebé a recibir otro tipo de bebida o de agua para complementar la leche, sea materna o artificial. Es el principal alimento o el único alimento de 0 a 6 meses y luego más adelante vamos a ver que pasa a ser complementado con la alimentación complementaria. En el caso de la lactancia mixta, bueno, es el caso en donde la mamá alimenta a su bebito con lactancia materna, pero también administra fórmula maternizada o lactancia, sí, leche maternizada, y entonces se combina la lactancia materna con la lactancia artificial, es lo que se conoce como lactancia mixta. En estos casos, bueno, la mamá puede requerir complementar por múltiples motivos, tal vez quizás puede ser que el pediatra recomiende complementar porque hay un estancamiento en el peso del bebé o quizás esa madre que, bueno, regresa al trabajo y necesita complementar algunas tomas con lactancia mixta, también es aceptable. Yo siempre, como defensora de la lactancia materna, prefiero la lactancia mixta a la lactancia artificial, porque bueno, con la lactancia mixta no estamos dejando a un lado esos beneficios insuperables de la lactancia materna. Y entonces, bueno, ahí estamos contentas las dos. Cuando las mamás a veces quieren complementar, yo digo, bueno, vamos a complementar por el motivo que sea, que es válido, y siempre hay que escuchar a las mamás, pero vamos a dejar el beneficio de la lactancia materna porque es tan importante no perdérselo en esos primeros meses de vida. Hay una interrogante que es muy frecuente lo veo en la consulta, en la práctica diaria, y es una pregunta también frecuente de las redes sociales. Es ese bebé que no sube de peso y la mamá se refiere que el pediatra o su médico le ha indicado que cambie de fórmula, ¿sí? Para que el bebé suba de peso. Bueno, es importante saber que los bebés primero son todos diferentes, no podemos comparar a un bebé con otro, ¿sí? Son diferentes en cuanto a antecedentes, a cómo fue el embarazo, a la edad gestacional a la cual nacieron, si fueron prematuros o no, cuánto fue el peso al nacer.
Entonces, todos van a tener un ritmo de ganancia de peso similar, ¿sí? Pero van a influir también esos factores. El potencial genético también de los padres influye. Siempre, obviamente, el pediatra en la consulta va a tener una evaluación, ¿sí? De ese peso y talla con unas gráficas o unas gráficas que están estandarizadas tanto por la Organización Mundial de la Salud como por cada país tiene sus gráficas adaptadas a su población, en donde va a ir evaluando que ese peso vaya adecuado, que a pesar de que pueden haber variaciones, pero esté dentro del rango adecuado, que es lo que se conoce como percentiles, ¿sí? Y que el bebé no nos vaya a estar por debajo de los percentiles mínimos o por encima, sino que esté dentro del rango adecuado. Si el pediatra de su bebé considera que su bebé no está ganando un peso adecuado durante esos controles pediátricos, es importante tomar en cuenta esto y seguir la recomendación de su pediatra, ¿sí? En el caso de que quiera complementar o cambiar de fórmula, es importante seguir esa recomendación porque el pediatra es el que está en contacto con el bebé en el control todos los meses y bueno, en buena ley debe llevar un seguimiento de esa ganancia de peso y de talla. Entonces, si el pediatra nota que en alguno de esos controles hay un estancamiento o no hay una ganancia adecuada o como se esperaba del peso y necesita complementar o cambiar de fórmula, entonces es importante acatar esa recomendación de su pediatra, ¿sí? Si bien pueden haber algunas condiciones o patologías de base también agregadas que pueden hacer que ese bebé no esté ganando peso, ¿sí? Por ejemplo, algunas enfermedades renales, como la acidosis tubular renal, es una causa de estancamiento de peso en la etapa del bebé lactante. Eso, bueno, ya el pediatra lo investigará si esa ganancia de peso continúa siendo escasa. Pero es importante seguir la recomendación de su pediatra, porque, bueno, hay mucha también desinformación en la internet, en las redes sociales, o de personas que, bueno, quizás en su mejor intención, ¿no? Intentan aconsejar a las madres y podemos entonces caer en introducir alimentos inadecuados a nuestro bebé en ese afán de querer que ganen peso y son alimentos que pueden causar daño a nivel intestinal, a nivel inmunológico también. Existe otro mito, o bueno, sí es un mito, es una creencia, en que los bebés cuando están siendo alimentados de 0 a 6 meses, sea por lactancia materna o sea con fórmula, deben consumir agua. Esto es una pregunta frecuente y es una preocupación frecuente. Yo tengo la experiencia que en mi consulta las mamás llegan preguntándome, pero sobre todo por las abuelitas o las tías de algún familiar les preocupa mucho y le insisten, pero dale agua al bebé porque quizás es un día muy caluroso, porque necesita tomar agua. Y esto es un mito real, pero bueno, todo mito tiene su explicación para desmontarlo y tiene su porqué, ¿no? Entonces, los bebés menores de 6 meses no necesitan agua en su organismo porque, en primer lugar, la leche, sea materna o sea fórmula, les va a proveer toda la cantidad de agua, todo su requerimiento hídrico necesario para las funciones de su organismo. ¿Sí? Allí está contenida toda el agua. Recordemos que la leche materna en su composición más del 90% es agua, ¿sí? Y el resto son toda la cantidad de sustancias nutritivas y de factores inmunológicos. Entonces, ya con esa cantidad de agua es suficiente para que el bebé tenga sus funciones vitales suplidas, ¿no? Y por otra parte, el otro por qué no se debe dar agua es porque, bueno, los sistemas de nuestro bebé en esta etapa de 0 a 6 meses no están preparados para soportar una sobrecarga hídrica, ¿no? Una sobrecarga de agua, tanto el sistema renal, ¿sí? Como el sistema cardiovascular. Entonces, el sistema renal es donde se maneja toda la parte de equilibrio de líquidos en nuestro cuerpo
entonces estaríamos sobrecargando ese riñón de una cantidad de líquido innecesaria y el sistema cardiovascular también es un sistema que funciona bombeando una cantidad de líquido, ¿verdad?, de sangre y quizás una cantidad de agua extra la que el bebé necesita va a sobrecargar ese corazoncito que no está preparado para manejar tanta cantidad de líquido. En otra de las causas es que, bueno, un bebé que ingiera una cantidad de agua durante ese periodo podemos desplazar el alimento principal que es su leche. Entonces ese estomaguito se va a llenar de agua y va a quizás el bebé a rechazar el alimento, no va a tener hambre porque su estomaguito va a estar ya, sentirse pleno, lleno, satisfecho, pero es agua. Entonces no va a querer tomar leche y bueno, obviamente las consecuencias de esto es un bebé que nos va a bajar de peso, un bebé que se nos puede desnutrir y otras consecuencias también peores. Importante entonces no dar agua a nuestros bebés de 0 a 6 meses por todos los motivos que ya explicamos. A los 6 meses sí debe empezar a tomar agua y ahorita lo vamos a ver. Vamos a conversar sobre la alimentación complementaria, la alimentación de 6 a 12 meses. ¿Cómo debe seguir la alimentación de nuestros bebés cuando cumplen los 6 meses? Ya venimos alimentándolo con leche exclusiva, sea materna o sea artificial, desde los 0 a los 6 meses. Y a los 6 meses ocurre un cambio en esa alimentación. Hay un pequeño cambio, pero muy importante, ¿sí? A los 6 meses a nuestro bebé le corresponde iniciar la llamada alimentación complementaria, ¿sí? Que como su nombre lo dice, yo siempre insisto en esto, es complementaria a la leche materna o a la leche de fórmula, es un complemento, pero sigue siendo la leche materna o la leche de fórmula el alimento principal de nuestro bebé hasta los 12 meses de vida o hasta el año de edad. Los alimentos que vamos a introducir a partir de los 6 meses se suman a la lactancia de nuestro bebé. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y las sociedades de pediatría a nivel mundial, también la Sociedad Latinoamericana y Europea de Gastroenterología, Nutrición y Hepatología Pediátrica, recomiendan que la edad de inicio de la alimentación complementaria es a los 6 meses. Bueno, en este momento, la leche materna o la leche de fórmula, si bien siguen siendo su alimento principal, van a suplir el 80% de las necesidades de energía, de calorías y de necesidades nutricionales, ¿sí? Pero ya hay un 20% de esa alimentación o de esos requerimientos que necesitan ser suplidos por otro tipo de alimentos, como son los alimentos complementarios. Pero sin olvidar que la leche materna o la leche de fórmula sigue siendo el alimento principal en este periodo, ¿sí? Entonces, hay unas características que van a tener o unos requisitos que van a tener nuestros bebés para iniciar la alimentación complementaria y que nos van a decir que, bueno, que están preparados ya para esto. Aunque la edad, ¿verdad?, en la cual se recomienda es a los 6 meses, y muchas mamás, por ejemplo, en mi consulta esperan el día exacto en el cual el bebé cumple los 6 meses para iniciar esa primera receta tan ansiada, porque es muy emocionante. Toda la familia siempre se está preparando con las recetas y con los alimentos, pero bueno, todos los bebés son diferentes, como mencionamos anteriormente, y hay bebés que pueden ya mostrar signos de estar preparados un poquito antes, unos días antes, o incluso llegar a los 6 meses y todavía no mostrar que están muy preparados. Entonces, es importante esos signos que casi siempre nos estamos dando cuenta un poquito antes de los 6 meses de que nuestro bebé está preparado para iniciar la alimentación complementaria. Y es que nuestro bebé a partir de los 5 meses y medio, ya es un bebé que empieza a mostrar 5 meses o 5 meses y medio, incluso algunos un poquito antes, ese interés por la comida. Si están todos sentados reunidos en la mesa comiendo sus alimentos y el bebé empieza a sentir ese estímulo sensorial, tanto el olfato como de la vista, y empieza a mostrar interés y en una de esas puede hasta meter la mano en el plato de mamá, porque me ha sucedido con mis pacientes,
y muestra ese interés en esa salivación cuando observa a la familia comiendo alimentos. Es un bebé que vamos a ver que también se puede sentar ya, claro, con apoyo. En este momento se puede sentar es con apoyo, no solo, pero puede mantenerse en posición sentada, muy importante para la buena mecánica de la alimentación, ¿sí? Y para que los alimentos eh, bajen o el bebé lo degluta de una manera adecuada, que el bebé no se nos vaya a los laditos. Un bebé que obviamente tiene que tener un sostén cefálico adecuado, o sea, su cuello debe estar con un buen tono muscular y ser capaz de sostener la cabeza adecuadamente, y el reflejo de extrusión, que no es más que ese reflejo de sacar la lengüita cuando se introduce un alimento sólido, porque el bebé viene acostumbrado a puro alimento líquido hasta los 6 meses, entonces en ese momento existe durante ese tiempo de 0 a 6 meses, existe el reflejo de extrusión, que el bebé saca la lengua como mecanismo de defensa cuando se introduce algún alimento sólido, y a los 6 meses ese reflejo empieza a desaparecer. Ya vemos que nuestro bebé ya no saca la lengua tanto, sino que es capaz de aceptar alimentos sólidos. Sin embargo, puede en esas primeras probaditas todavía presentar un poco ese reflejo y devolver los alimentos, por lo cual es bueno, las arcadas van a ser normales por ese reflejo que va a estar presente, pero que ya va a ir disminuyendo y ya es capaz de aceptar más alimentos sólidos en esta etapa, en esta edad. ¿Cómo introducir los alimentos en esta alimentación complementaria a los 6 meses en nuestro bebé? Bueno, existen varios métodos para introducción de los alimentos. El método Baby Led Weaning o alimentación autorregulada, que bueno, a pesar de que tiene un tiempo en tendencia en todo lo que es las redes sociales, hay mucha información sobre esto, es algo que tiene evidencia científica, ¿sí? No es considerado como una moda, sino que tiene evidencia científica y tiene demostrado beneficios para nuestro bebé. La alimentación eh, 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 que se introduce a través de alimentos triturados, que sería la alimentación tradicional, y la alimentación mixta que se da con la alimentación Baby Led Weaning y alimentos triturados, que es la denominada alimentación Bliss. Entonces vamos a conversar sobre el Baby Led Weaning. El Baby Led Weaning, como ya les mencioné, que también se denomina alimentación autorregulada, no es más que un método de alimentación en donde nuestro bebé tiene la capacidad de decidir qué alimento llevar a su boca, ¿sí? Y lo va a coger con su manita, cuánta cantidad comer, y va generalmente a comerlos en forma sólida, ¿sí? Obviamente con unos cortes específicos para cada tipo de alimento, que son recomendados para evitar atragantamientos o asfixia. Cada alimento tiene un corte específico para el método Baby Led Weaning, ¿no? Pero la característica principal es que el bebé va a ser autónomo a la hora de alimentarse y va a poder frenar en el momento en donde ya se sienta saciado y satisfecho, y va a poder frenar la alimentación. Entonces es un método de alimentación que tiene beneficios comprobados, en donde puede establecer una buena relación entre el bebé y la alimentación y la comida. El bebé puede tener una experiencia sensorial mucho mayor que cuando come alimentos triturados o en papillas o en cremas, porque bueno, va a probar y prueba el alimento en su sabor original, porque por lo general el alimento cortado en trozos no está procesado, no está triturado, mezclado con otros alimentos, entonces es muy beneficioso para que ese paladar se vaya entrenando tanto con las texturas como con los sabores. En cuanto a la alimentación tradicional, que es la alimentación con triturados, con papillas, eh, bueno, es algo que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo, y es importante decir que esta alimentación no está mal, ¿no?
pero cada familia tiene la oportunidad de tomar la decisión de con qué método quiere iniciar. La alimentación tradicional simplemente es dar los alimentos en papillas, en cremas, trituraditos, en purés a nuestros bebés sin introducir los sólidos. La desventaja de que yo le veo a este tipo de alimentación es que los bebés no prueban los alimentos en su estado natural, en su sabor original, ¿sí? Porque, por ejemplo, si damos al bebé una crema de zanahoria con brócoli, por ejemplo, van a estar mezclados los dos sabores. Entonces, no es lo mismo que el bebé pruebe la zanahoria por un lado y el brócoli por otro lado en su sabor original y que ese paladar se vaya entrenando al sabor y a la textura del alimento. Porque quizás más adelante le mostramos un ramillete de brócoli y el bebé no lo reconoce porque comió fue pura crema. Entonces, eso funciona muy bien para sentar esas preferencias para que más adelante ya el bebé tenga una alimentación muy variada desde este momento. En cuanto a la alimentación mixta o la alimentación Bliss, bueno, combinamos los alimentos triturados con los alimentos sólidos. Y por lo general lo que hacemos es hacer una transición de manera progresiva. El bebé empieza a los 6 meses probando alimentos en papillas más suaves, más fluidas. Generalmente se recomienda triturados, más que en crema, sino triturados, y vamos a ir aumentando la consistencia progresivamente hasta que, bueno, ya esté comiendo los sólidos. En este año, en el mes de enero, salió el consenso de alimentación complementaria, que es de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, en donde se recomienda no retrasar la introducción de sólidos después de los 10 meses, no retrasarlo, porque si garantizamos que el bebé pruebe los alimentos sólidos antes de los 10 meses, no después de los 10 meses, esto va a hacer que nuestro bebé no haga un trastorno quizás de selectividad o de rechazo a los alimentos luego de esta etapa. Entonces es importante. Y bueno, lo que les puedo decir a modo de resumen sobre el método de alimentación es que cada familia tiene la libertad o sí, la libertad de escoger el método adecuado para su bebé que considere, para su bebé de acuerdo a sus características culturales, a su condición, pero es importante que siempre vayan de la mano de un profesional, de su pediatra o de un experto en alimentación complementaria o alimentación infantil que se asegure de que sea cual sea el método, el bebé esté recibiendo los nutrientes necesarios, una alimentación variada y equilibrada y que esté creciendo adecuadamente, tanto en peso como en talla y en su desarrollo psicomotor. Ok, vamos a conversar de lo que son los alimentos que podemos, primero los alimentos que podemos dar, ¿sí? Los alimentos que podemos dar, es importante, quiero destacar y hacer énfasis en esto, que uno de los nutrientes más importantes en el momento de los 6 meses es el hierro. El hierro es un alimento importante, es un nutriente, perdón, importante en esta etapa y que ya si bien la leche sigue siendo el alimento principal, pero la cantidad de hierro que suministra en este momento la lactancia, sea materna o sea artificial, ya no es tan alta como el bebé lo requiere. ¿Sí? Recordemos que el bebé viene desde los 4 meses. Es muy frecuente que ocurra lo que se llama anemia fisiológica del lactante. El bebé nace con un nivel de hemoglobina que generalmente viene del, del, de la sangre materna, ¿no? Pero a los 4 meses empiezan a bajar las reservas de hemoglobina, las reservas de hierro. Entonces, quiero hacer énfasis en este momento en que a los 6 meses los alimentos ricos en hierro son los alimentos en los cuales debemos dar prioridad. Prioridad para aumentar esas reservas de hierro y para que no haga tanta mella esa anemia fisiológica del lactante que siempre ocurre entre los 3 y 4 meses. Entonces, alimentos ricos en hierro es importante introducir en esta etapa de origen animal o de origen vegetal. Es importante esto y bueno, el pediatra le dará su correcta orientación en cuanto a cuáles son esos alimentos,
de acuerdo también a la zona en donde estén, donde ustedes vivan, a los alimentos de temporada, también al contexto cultural y al método de alimentación de la familia, ¿no? Esto que, bueno, hay familias que no consumen alimentos de origen animal o que tienen una dieta basada en plantas o veganas, entonces es importante esta asesoría. Yo principalmente recomiendo las proteínas de origen animal, ¿sí? Como la carne de res, el hígado, ¿sí? De res o de pollo, tiene un alto contenido en hierro en cuanto a los alimentos de origen animal, ¿sí? Los alimentos de origen vegetal, bueno, las legumbres, todo lo que son los granos, las lentejas, los frijoles, los frutos secos también tienen un alto contenido de hierro, entonces quiero hacer énfasis en eso, que es importante priorizar esos alimentos durante ese primer mes. En cuanto a los alimentos prohibidos que no podemos dar, esto también es una pregunta frecuente de las mamás durante esta etapa de la alimentación durante el primer año. Bueno, en primer lugar, la miel sigue siendo un alimento prohibido en esta etapa. Y bueno, la explicación es porque la miel puede estar contaminada con esporas de una bacteria que se llama Clostridium botulinum, ¿sí? Y esa bacteria produce una enfermedad que se denomina botulismo. Es una enfermedad severa que básicamente lo que hace la toxina botulínica que proviene de esa bacteria es paralizar los músculos corporales y puede llegar a paralizar los músculos respiratorios. Entonces es una enfermedad que puede incluso ser mortal, ¿no? Entonces la miel está totalmente prohibida en los bebés antes del año de edad. Yo diría, siempre por más seguridad, yo recomiendo a mis pacientes que esperen hasta después de los 2 años, ¿no? Y si van a considerar dar miel entre el primer año y el segundo año de vida, que sea una miel pasteurizada, es muy importante. Hay muchas madres que me preguntan que, bueno, doctora, es una miel de origen natural, es orgánica, no es procesada, pero es que esa no es tanto el riesgo, ¿no? El riesgo es la contaminación por estas esporas de la bacteria, entonces la miel tiene que ser pasteurizada para garantizar que esté libre de esa toxina. Entonces, esperen después del año o, si es mejor, después de los 2 años para que puedan introducir la miel en sus bebés. Otro alimento o sustancia que está contraindicado o prohibida entre los 6 y 12 meses es la sal, ¿no? La sal no se recomienda dar hasta después del año, incluso hay algunas corrientes y sociedades científicas que no la recomiendan sino hasta después de los 2 años. Yo en mi experiencia y en mi criterio, después de leer múltiples literaturas y consensos, yo siempre prefiero dejarla después de los 2 años, ¿sí? La sal porque garantizamos que esos riñones están lo suficientemente maduros como para asimilar una carga de sodio en el organismo de nuestro bebé. Y bueno, siempre les recomiendo a las mamás que aporten simplemente el sodio natural o la sal natural que contienen los alimentos. Con eso es suficiente para cubrir los requerimientos de sal en el organismo del bebé, sin añadir sal extra. Otro alimento o sustancia también que está prohibida en esta etapa es el azúcar añadida, ¿no? El azúcar en ningún tipo, ni blanca, ni morena. Eh, Después de los 6 meses, cuando empieza la alimentación complementaria, hasta los 2 años de edad no deberíamos de administrar azúcar a nuestros bebés. Añadida o alimentos que pueden contener azúcar añadida enmascarada, ¿sí? Por ejemplo, algunos yogures o algunos cereales, algunas galletitas que pudiéramos quizás verlas como inocuas o seguras, pero contienen un montón de azúcar. Cuando revisamos la tabla nutricional, por la parte de atrás, vemos que contienen azúcar añadida. Entonces, bueno, el azúcar en esta etapa del crecimiento de nuestros niños es una sustancia que puede traer consecuencias como enfermedades crónicas, diabetes, obesidad y caries dental. Entonces eso está demostrado.
Entonces, cero azúcar en nuestros bebés, yo recomiendo hasta después de los 2 años, con el azúcar natural de los alimentos o los carbohidratos naturales de los alimentos, como las frutas, es suficiente. Por último, otros alimentos que están prohibidos en esta etapa serían los alimentos que tienen riesgo de atragantamiento o asfixia en nuestros bebés, ¿sí? Alimentos que por su forma o por su textura pueden provocar atragantamiento o asfixia, como por ejemplo los frutos secos, las almendras, los pistaches, alimentos que son esféricos, que pueden producir asfixia o atragantamiento en nuestros bebés. Yo recomiendo siempre que estos frutos secos sean triturados o pulverizados o, bueno, sean dados en forma de mantequilla, ¿no? Mantequilla de maní, mantequilla de almendras y esas mantequillas las pueden hacer en su casa de forma natural, que es lo adecuado porque las mantequillas de frutos secos que son que venden en los supermercados son procesadas y tienen una cantidad añadida de azúcar, de sal y de grasas impresionante, entonces siempre natural. Otros alimentos esféricos que pueden producir atragantamiento son las uvas enteras, las pasas o quizás las zanahorias crudas, son alimentos difíciles de manejar en nuestros bebés, por lo cual esos alimentos están contraindicados, por lo menos en forma entera, ¿no? Sí, hay métodos de administrarlos en forma triturada por algunos cortes específicos, como por ejemplo para las uvas, que se pueden dar y que sean seguros en nuestros niños. Eh, bueno, vamos a conversar ahora sobre un interrogante que siempre preguntan también las mamitas acerca del orden de introducción de los alimentos. Hace mucho tiempo, en múltiples países, dependiendo del contexto cultural y de los alimentos a los cuales estén acostumbrados en el grupo familiar, siempre se seguía un orden específico para la introducción de alimentos. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Latinoamérica o en mi país, que es Venezuela, se recomendaban dar primero las verduras amarillas, luego las verduras blancas y luego las verduras verdes por colores. Bueno, esto, las cosas van cambiando, la evidencia científica cada día es mayor y se ha demostrado que no influye, no existe un orden en específico para la introducción de los alimentos en nuestro bebé. ¿Sí? No hay que comenzar por un alimento específico, hay que escoger esos primeros alimentos que sean accesibles, que sean frescos, ¿sí? Que se adapten al contexto cultural de la familia y que sean seguros, ¿sí? Obviamente guiándose por la recomendación de su pediatra, porque es importante que estos primeros alimentos que damos durante los 6 meses sean variados, ¿sí? Y que ya cuando el bebé cumple el primer mes de alimentación complementaria, ya garanticemos que haya recibido una gran variedad para suplir las necesidades mínimas de esa alimentación durante ese primer mes. En cuanto al orden de introducción, yo siempre les recomiendo a las mamás que sea cual sea el alimento que se escoja para iniciar y para después proseguir, siempre debemos de administrarlo y esperar 1 o 2 días para ver si ese alimento produce alguna reacción alérgica alimentaria en nuestro bebé. No se recomienda esperar más allá de 3 días. ¿Sí? La Academia Americana de Pediatría dice que hasta 3 días máximo. La Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica recomienda entre 1 y 2 días, o sea, no más de ese tiempo, porque si dejamos al bebé probando un mismo alimento durante 4 o 5 días, entonces en un mes no vamos a alcanzar el tiempo para proveer esa alimentación variada. Entonces, con 2 días estaría suficiente para dar de probar el alimento, esperar y verificar que no hay una reacción alérgica y luego, después de ese segundo día, podemos dar a probar otro alimento diferente para ir aumentando esa variedad progresivamente durante ese primer mes. Es lo que yo les recomiendo. Pero el orden de introducción, bueno, como ya les dije, es indiferente, no influye para nada. Esta es una pregunta muy frecuente en cuanto a ese orden. ¿Sí? En cuanto al huevo,
al huevo también es una duda muy frecuente. Hay mucho miedo al huevo, ¿no? Para introducirlo a nuestros bebés cuando tienen 6 meses. Anteriormente el huevo se recomendaba introducirlo hasta después del año de edad. O sea, imagínense, el bebé tenía que esperar hasta el año de edad para probar una, 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 una tortilla española, por ejemplo. Entonces, bueno, ya hay evidencia científica desde hace un buen tiempo en el cual los bebés pueden iniciar a comer huevos o a probar huevos desde los 6 meses de edad. Anteriormente se recomendaba con mucha rigurosidad que el huevo se administrara en dos partes, ¿no? Primero empezar por la yema o la parte amarilla del huevo, que es la parte que menos puede producir alergia, ¿no? Y luego proseguir, luego que el bebé ya haya tolerado mucho tiempo la yema del huevo, proseguir con la introducción de la clara o la parte blanca del huevo, que es la que contiene albúmina y que es la sustancia responsable de producir las reacciones alérgicas. Pero bueno, hoy en día la evidencia científica actual y los consensos actuales, el consenso COCO ahorita del 2023 recomienda que el huevo se debe introducir completo. ¿Sí? Yo siempre les digo a las mamás que si hay historia familiar de alergia de huevo, podemos introducir 3, 4 días, máximo una semana, la yema. Y después de no retrasarlo más de una semana, ir introduciendo la clara poco a poco, ¿sí? Pero no vamos a esperar mucho tiempo para introducirlo completo. Si es un bebé que no hay antecedentes de alergia al huevo en la familia, no hay ningún problema en introducir el huevo completo desde el primer día. Cuando les digo completo, les digo introducir tanto clara como yemas, ¿no? Obviamente, la primera vez que el bebé va a comer huevo, no vamos a dar una pieza o un huevo entero, ¿no? Podemos dar quizás un cuarto del huevo, pero que ese cuarto del huevito contenga tanto clara como yema. Es importante. Y algo muy, muy, muy a tomar en cuenta es que ese huevo debe estar bien cocido, ¿sí? La yema no puede estar blandita, no puede estar medio cruda, porque, bueno, tenemos riesgo de infección por salmonela. Entonces, el huevo debe estar bien cocido, con su yema bien cocida, con su clara bien cocida, para no someter a nuestro bebé al riesgo de contaminación por esta bacteria, la salmonela, que generalmente se encuentra en la cáscara del huevo. Es muy importante. Es una fuente de proteínas muy importante para nuestro bebé. En cuanto a nuestros bebés, es importante orientar muy bien a las madres. Siempre hay muchas interrogantes con esto en la consulta, ¿no? Con la alimentación. Esos bebés que rechazan los alimentos, quiero conversarles sobre eso. Los alimentos son tan importantes en esta etapa, y cuando la mamá observa que su bebé rechaza los alimentos, empieza a preocuparse mucho porque, bueno, piensa y no en vano piensa que el bebé puede desnutrirse. Yo siempre les digo que es muy importante la, la cantidad, la calidad, perdón, antes de que la calidad. En un principio nuestro bebé no se va a comer un plato entero de alimentos, ¿no? Pero pequeñas cantidades que el bebé consuma y que él mismo vaya regulando cuando ya siente saciedad, pero que sean alimentos de calidad nutricional, van a ser suficientes, porque recordemos que el 80% de los requerimientos de calorías y nutrientes los tiene o los provee la leche, perdón, sea la materna o sea la artificial. Entonces, la alimentación en esta etapa es más una experiencia sensorial para que le vaya conociendo los sabores, las texturas, creando y sentando hábitos que van a perdurar después, más adelante en su vida. Es muy importante en esos bebés que están empezando la alimentación y que pueden mostrar algunos signos de rechazo al alimento, que no quieren comer, que los padres tomen en cuenta algunos tips o algunas recomendaciones que pueden ser útiles. Por ejemplo, los bebés en esta etapa tienden a imitar y a emular ese modelamiento que nosotros los padres les ofrecemos. Entonces es muy importante
que los padres consumamos alimentos saludables para que nuestros hijos tomen ese ejemplo, ¿sí? Yo siempre les digo a las mamás, si en tu plato hay vegetales, hay verduras, hay frutas, y tu bebé crece a tu lado, al lado de la familia, en donde en el plato de todos hay frutas, hay vegetales, hay alimentos saludables, el bebé va a crecer con ese hábito porque ya está acostumbrado a que en la mesa familiar, en el contexto familiar, hay esos alimentos de manera rutinaria. Entonces es importante ese modelamiento que tengamos en nuestros bebés, de, de comer lo que nosotros queremos que nuestros bebés coman, ¿sí? Toda la familia. Yo también les recomiendo como tips que tengamos horarios establecidos, ¿sí? Que comamos siempre a la misma hora y siempre todos juntos en la mesa, porque esto va a fomentar que esos hábitos vayan, o esas rutinas poco a poco se vayan convirtiendo en hábitos a lo largo de esa primera infancia. Ese tip es muy importante. También hacerlo divertido, ¿sí? Los bebés, recordemos que aprenden mejor a través del juego. Entonces, si nosotros involucramos primero al bebé en a nuestro niño, ¿sí? Cuando obviamente ya está un poquito más grandecito, en esa manipulación de los alimentos o en prepararlos de forma divertida, quizás en algunas figuras o ofrecerle un plato muy colorido, bueno, no va a ser aburrido ese plato y le va a mostrar más interés por, por, por probarlo. Importante ofrecer variedad, ¿sí? Variedad. Estudios demuestran que se necesita alrededor de 30 exposiciones a un nuevo alimento para que un bebé pueda aceptarlo. Entonces, no claudicar, no tirar la toalla cuando hemos ofrecido, por ejemplo, 4 veces un alimento y el bebé lo rechaza y ya damos por sentado de que el bebé no lo va a recibir o que no le gusta. No, seguir ofreciendo, ¿sí? Porque esa exposición repetida a ese sabor, a esa textura, es lo que nos va a garantizar que en algún momento el bebé vaya a aceptar ese alimento. Eso es algo muy clave y fundamental, que yo siempre, bueno, recomiendo a las mamás, esa exposición repetida y no darse por vencida. Y bueno, tener paciencia, ¿sí? Todos los bebés son diferentes, quizás mi bebé no va a comer igual que el bebé de mi vecina, que el de mi amiga, que el bebé que vemos por Instagram, ¿sí? No va a comer igual esa cantidad de alimentos, pero bueno, es importante ir de la mano con su pediatra, que les dé la seguridad de que el bebé va creciendo bien, como les dije anteriormente, tanto en peso, en talla y en su desarrollo psicomotor. Pues muchísimas gracias, María Ángel. Me ha encantado todo lo que nos has contado, nos has dado muchísimos tips, muchísimos consejos. Muchísimas gracias por Bueno, este live webinar. ay, qué bueno, me alegra mucho, María. Bueno, pudimos vencer al tiempo, Sí, sí, porque sí, creo que sí. transmitimos chévere, me alegra mucho. Yo espero que todo esto que mencionamos de una manera relajada y tranquila puedan sacarle provecho a todos los que han estado el día y que siguen estando todavía conectados con nosotros, Sí, por aquí y están. despejar dudas. De hecho, les invito a todos a que nos dejen en los comentarios las preguntas que todavía no hayamos resuelto o que tengan alguna cuestión, algún comentario que hacernos. Todavía estás a tiempo de dejarnos en los comentarios para que María Ángel los revise. Te voy a hacer alguna de las preguntitas que nos han ido llegando, ¿vale? Claro. Por ejemplo, nos preguntan por Facebook, ¿hasta cuántos meses es recomendable dar de lactar? Es decir, ¿cuándo llevar a cabo el destete? Ok, bueno, interesante pregunta. Mira, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna hasta los 2 años de edad. Hasta esa etapa es lo ideal. Sin embargo, existe un término que se denomina lactancia prolongada, en donde, bueno, es una lactancia más allá de los 2 años de edad y que tiene evidencia también científica demostrada de los beneficios. Sin embargo, esta es una decisión muy respetuosa que debe tener el médico pediatra con la familia, con la mamá y con el bebé, y la mamá está en todo su derecho de decidir si quiere proseguir con lactancia prolongada después de los 2 años o hasta los 2 años es suficiente. Pero se recomienda que sea hasta los 2 años para garantizar todos los beneficios de la lactancia.
Ujú. Por aquí nos hacen un comentario. A ver, no nos dicen desde qué país nos escriben. Si todavía estás por aquí conectada, Liz, cuéntanos desde dónde nos escribes, ¿vale? Pero nos dice, la leche de fórmula cierra la tripa. Aquí en mi país nos dicen eso para que demos lactancia artificial, pero no mucho. No sé si habías escuchado alguna vez esto, María Ángel. No, María, no había escuchado el término. ¿Me repites el término que dice? Sí, ¿Qué hace dicen en la tripa? la cierra la tripa. A lo mejor que les quita el hambre a los bebés, les sacia. Ah, ok, ya entiendo. Sí, eso es un mito y de hecho a mí me lo preguntan mucho Ujú, que el bebé con la lactancia materna no se llena y entonces con la fórmula sí se llena o sí se siente saciado porque en cierta forma, bueno, obviamente es una leche más espesa, con mucha más proporción de sólidos, ¿no? Y el bebé sí se va a sentir más saciado que con la leche materna, pero bueno, los beneficios son superiores en la lactancia materna, realmente, ¿sí? Y es normal que el bebé con la lactancia coma a libre demanda cada vez que quiera, no hay horarios, puede ser cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, todo bebé tiene su ritmo. Hay unos que necesitan quizás tomas más frecuentes con menores cantidades, menores volúmenes, y otros que necesitan más volúmenes y espacian ujú, mucho más las tomas, ¿no? Y son capaces de aguantar más. Pero cada uno tiene su ritmo y yo sé como mamá que soy también, que eso me hace tener mucha empatía, que la lactancia no es fácil desde el punto de vista físico y emocional para las mamás. Pero cuando pensamos que nuestro bebé no se llena y que nos pide leche a cada momento, solamente con ver ese crecimiento tan adecuado que está teniendo y que el bebé se enferma muy poco y que estamos seguras de que está nutriéndose adecuadamente, bueno, creo que eso nos quita el cansancio ujú. de una. Y hablabas de la lactancia a demanda. ¿La lactancia a demanda tiene que ser, o sea, la lactancia a demanda es materna o también artificial? Es decir, la lactancia con biberón también es a demanda, tiene que ser a demanda. No, María, la lactancia con biberón no puede ser a demanda, porque cuando el bebé succiona, cuando está alimentándose con lactancia materna natural y el bebé succiona, él es capaz de autorregular la cantidad de leche que sale y la glándula mamaria también regula la cantidad de leche en función de la edad del bebé y de la condición. Es tan maravilloso que incluso en días calurosos o cuando el bebé está enfermo, esa conexión es Ujú, única, la mamá aumenta la producción de leche materna porque el bebé la necesita en ese momento. Entonces es una sincronía perfecta, ¿no? En cuanto a la demanda y la oferta de leche materna. Eh, Cosa que no pasa con el biberón, porque con el biberón preparamos una cantidad específica que, bueno, depende de la edad del bebé, va a ir aumentando y no podemos predecir cuánta cantidad va a tomar, no. Entonces, la lactancia con biberón se recomienda que sea cada 3 horas, la cantidad dependiendo de la edad del bebé, dependiendo del requerimiento, de peso, si es prematuro o no es prematuro. Y a medida que el bebé va creciendo, bueno, esas tomas se van espaciando en algunos casos. Algunos bebés por experiencia se mantienen cada 3 horas, otros pueden ser cada 4 horas, pero no es a demanda. ujú. Nos preguntan también por aquí, volvemos a la etapa 6-12 meses. Tengo miedo del baby led weaning, de que se atragante. Creo que este es un miedo bastante generalizado, ¿no, María Ángel? Lo debes de ver tú también en consulta. Sí, es un miedo frecuente. Mira, en primer lugar, bueno, recomendaciones para quitar ese miedo o para minimizar los riesgos, ¿no? De asfixia o atragantamiento. En primer lugar, bueno, estar siempre pendiente en el momento que nuestro bebé se está alimentando, estar allí, presente, sin descuidar en ningún momento el momento de alimentación de nuestro bebé. Porque bueno, si estamos allí siempre pendientes, podemos actuar de manera más rápida en el caso de que Ujú, observemos algún síntoma de atragantamiento, ¿no? Entonces siempre estar allí observando la alimentación de nuestro bebé.
En segundo lugar, en cuanto al baby led weaning, es importante que este método de alimentación, o sea cual sea que escojan, ¿sí? Pero específicamente en este que estamos hablando, sea guiada por un especialista, por el pediatra que debe llevar el control del niño sano mes a mes de nuestro bebé, porque existen unos cortes específicos para la edad del bebé que minimizan el riesgo de atragantamiento. Por ejemplo, en los bebés pequeñitos que están iniciando, se recomiendan los cortes más grandes. Paradójicamente, los cortes tienen que ser más grandes porque, bueno, la boquita del bebé es muy pequeña y entonces si el bebé agarra un ramillete de brócoli, por ejemplo, una ramita de brócoli que es grande, el bebé puede con sus encías, ¿sí? Ir poco a poco. Obviamente el alimento va a estar cocido, ¿no? Y es blandito, y puede ir con sus encías poco a poco comiendo. Es diferente que si das un trocito de brócoli más pequeño, que sí tiene riesgo de que se vaya de inmediato hacia la vía respiratoria, ¿no? Igual, por ejemplo, otro alimento, las fresas o la frutilla, que se denomina también en otro país, darla en el principio, cuando tienen 6 meses entera, que el bebé la pueda coger, ya en este momento ellos tienen ya la capacidad de coordinación oculomanual, o sea, son capaces de coordinar, de llevar directamente a la boca. Entonces las fresas en el alimento entero, ellos pueden también con las encías ir comiendo poco a poco. Y si damos una fresa, por ejemplo, picada por la mitad o en un cuarto, en esta etapa a los 6 meses, se va a ir rápidamente para la vía respiratoria. En cambio, ya después de los 9 meses, cercano al año, ya los alimentos son más pequeños porque ellos tienen más la capacidad ya de masticar. Ujú. Además que para esa etapa ya los primeros dientitos han salido. Entonces es importante que te guíes si tienes miedo al baby led weaning con tu pediatra para saber qué corte específico para cada alimento dar. Y algo que también yo les recomiendo a las mamás es que se entrenen, ¿sí? Con su pediatra o que hagan algún curso quizás de primeros auxilios y que aprendan a aplicar la maniobra de Heimlich en los niños, en nuestros bebés, que la técnica en bebés pequeñitos es un poquito diferente en la técnica o la maniobra en personas adultas. Entonces, la maniobra de Heimlich, toda mamá, toda familia incluso debe aprenderla porque, bueno, puede salvar la vida en el caso de que nuestro bebé se atragante, si la Ujú. hacemos correctamente. Ojalá que nunca la tengamos que utilizar, pero hay que saberla por si acaso, ¿no? Tenemos que utilizarla. Os Hay que saber. invitamos, además de hacer estos cursos que son muy necesarios todo el mundo, tengamos hijos o no tengamos hijos, os invitamos a ver algunos de nuestros vídeos en YouTube en el que tenemos algunas enfermeras pediátricas o pediatras que nos enseñan a hacer esta maniobra y aún así seguir formándonos, ¿no? Nunca es suficiente. Así es. Pues muchísimas gracias, María Ángela. Ha sido un placer estar aquí en este ratito en Guía Infantil, en estos 20 años de Guía Infantil, charlando contigo, aprendiendo sobre alimentación. Muchísimas gracias. Ay, no, gracias a ti, María, a todo el equipo de Guía Infantil. Yo contenta, complacida, agradecida por la oportunidad para transmitir, bueno, mis conocimientos, mi experiencia en la medida que pueda ayudar. Siempre si hay alguna mamá que se conectó a este live, que la información le sirvió, que despejó la duda, yo me siento complacida porque, bueno, pudimos llegar allí a esas madres a través de esta Seguro que ventana. sí, Gracias. seguro que sí. Muchas gracias a toda la gente que ha estado conectada. Este live va a quedar en el canal de YouTube y en la cuenta de Facebook, o sea, lo vais a poder consultar, tomar notas, tomar apuntes todas las veces que queráis. Así que con esto nos despedimos hasta el próximo live webinar. Muchísimas gracias, María Ángel. Un abrazo muy grande. Gracias a ti.